Hola, soy Raquel. Hace 2 años, en la víspera del Día de Muertos, decidí preparar el altar para mi padre en nuestra casa en Providencia, Guadalajara. Siempre había sentido que esta fecha era más que una tradición. Era una forma de mantener cerca a quienes ya no estaban. Mi esposo, Juliano, me acompañaba a veces con las compras, pero casi siempre me dejaba sola para elegir flores, velas y objetos que evocaran recuerdos de mi infancia con él. Ese día, la casa estaba tranquila, y yo sentía una mezcla de nostalgia y ansiedad mientras colocaba cuidadosamente cada fotografía, cada vela y cada ramo de cempasúchil en el altar. Encendí el incienso y observé cómo el humo se elevaba lentamente, llenando la habitación con un aroma que me resultaba reconfortante y extraño a la vez. Mientras acomodaba un vaso con su bebida favorita, recordaba las tardes en que mi padre me contaba historias de su juventud. Un nudo me apretaba la garganta y por un momento tuve que detenerme para no derramar lágrimas sobre las flores. Al caer la noche, Juliano se retiró a dormir temprano. Yo me quedé en la sala, ajustando las velas y revisando que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando sentí los primeros signos de algo fuera de lo común. Primero fueron los pasos, no pasos claros, como los de alguien caminando sobre el piso de madera, sino un sonido suave, casi imperceptible, que parecía recorrer el pasillo que llevaba a mi habitación. Mi corazón se aceleró. Me incorporé lentamente y caminé hacia el corredor, pero no había nadie. Las sombras de la noche jugaban en las paredes, pero nada parecía fuera de lugar. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Después de todo, el Día de Muertos siempre me afectaba más de lo normal. Sin embargo, mientras regresaba al altar, sentí un ligero movimiento detrás de mí, un susurro de aire que me erizó la piel. La vela más cercana parpadeó y la sombra del marco de una de las fotos pareció moverse. Mi respiración se volvió irregular y un escalofrío recorrió mi espalda. Juliano, al escuchar mis inquietudes, me aseguró que probablemente estaba cansada, que la emoción y la tristeza me hacían imaginar cosas, pero yo sabía que algo estaba allí. No era un pensamiento, era una presencia. Pude percibirla con todos mis sentidos. La casa, que normalmente se sentía segura y cálida, ahora estaba cargada de un silencio inquietante, como si alguien nos observara desde un lugar que no podía ver. Pasé horas observando el altar, revisando cada vela y cada foto, esperando que todo fuera producto de mi mente. Pero la sensación de ser observada no desaparecía. Mi padre, muerto y cremado hace años, parecía estar ahí de alguna forma, vigilando, y no con amor ni nostalgia, sino con una especie de expectación que me hacía dudar de todo lo que creía saber sobre la muerte y la memoria. Esa noche dormí con la luz encendida y con la sensación de que no estaba sola. Los pasos continuaron, suaves, constantes, hasta que finalmente el cansancio me venció, aunque nunca me atreví a cerrar los ojos del todo. La primera señal de que algo no estaba bien ya había comenzado, y yo no sabía cómo enfrentar lo que se venía. Los días siguientes a aquella primera noche fueron aún más inquietantes. Cada vez que me acercaba al altar, notaba cambios sutiles que no podía explicar. Una vela que había encendido la noche anterior aparecía apagada y caída al piso. El vaso con la bebida favorita de mi padre ya no estaba donde lo había dejado, y cuando lo encontraba nuevamente, estaba al revés sobre la mesa, con unas gotas derramadas que yo no recordaba haber tocado. Incluso las fotos parecían desplazarse ligeramente. Mirarlas de cerca me producía una mezcla de ansiedad y culpa que me dejaba sin aliento. Al principio intenté racionalizarlo. Juliano también empezó a notar pequeños detalles, pero pensó que eran simples descuidos míos, fruto del cansancio y la emoción de recordar a mi padre. Él me decía que todo estaba en mi mente, que el estrés y la melancolía del Día de Muertos podían jugarme bromas, pero cada vez era más difícil creerlo. Las posiciones de los objetos eran imposibles de atribuir a una mano humana sin ser vista. Las velas se apagaban sin corriente de aire, y el aroma de incienso
A veces se concentraba en un punto del altar donde nadie había estado. Recuerdo una tarde en particular. Revisaba cuidadosamente que cada elemento estuviera en su lugar. Encendí las velas, acomodé los pétalos de cempasúchil y ajusté la fotografía de mi padre. Me alejé unos pasos y, al mirar nuevamente, la foto estaba recostada contra la pared, el marco ligeramente torcido, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. Mi corazón comenzó a latir con violencia y un frío repentino recorrió todo mi cuerpo. Juliano, que pasaba por ahí, notó mi estado y preguntó si estaba bien. Solo le dije que sentía cansancio, pero en el fondo sabía que algo más estaba ocurriendo. Cada noche se repetía un patrón similar. Los objetos cambiaban de lugar. Algunas velas estaban apagadas, otras parcialmente consumidas, y el altar se sentía diferente al volver. Una vez, encontré una pequeña calaverita de azúcar que había colocado en el centro del altar sobre la mesa del comedor. Ahora en el borde del pilar de la sala, como si alguien la hubiera colocado allí para que la viera desde lejos. Mi mente luchaba por aceptar que esto pudiera ser real. El miedo y la incredulidad se mezclaban con la culpa de haber cremado a mi padre. Juliano empezó a notar que yo estaba cada vez más tensa y evitaba hablar de los sucesos, temerosa de que lo tomara por loco. Pero incluso él comenzó a sentir una incomodidad creciente al acercarse al altar. A veces, sin decir nada, miraba alrededor con cautela, observando el aire quieto y la penumbra que parecía concentrarse sobre ese espacio. Era como si la presencia de mi padre se manifestara de manera sutil, dejando señales que ambos podíamos percibir, aunque cada uno intentara interpretarlas de manera diferente. Esa tensión constante me impedía descansar. Me despertaba varias veces por la noche, revisando cada rincón del altar, cada vela y cada fotografía. Sentía que algo nos estaba observando, juzgando, y que yo, de alguna manera, debía reparar un error que no podía enmendar. El miedo se mezclaba con la tristeza y la culpa, creando un peso que se hacía cada vez más difícil de soportar. Y así, sin comprender completamente qué estaba pasando, comprendí que aquello apenas comenzaba. Los días siguientes se volvieron insoportables. La casa comenzó a oler a algo que no podía describir con precisión. Un aroma fuerte, a podredumbre mezclado con humedad, que parecía emanar del altar. No había nada que explicara ese olor. Ni la comida, ni las flores, ni ningún objeto mostraban señales de descomposición. Sin embargo, mi nariz lo percibía claramente, y la sensación de náusea se volvía constante. Juliano intentaba tranquilizarme, asegurando que sería alguna fuga o que mis sentidos estaban confundidos, pero él también fruncía el ceño cada vez que entraba a la sala. Esa noche tuve visiones más intensas. Mientras acomodaba las velas, noté sombras que se movían en el reflejo del vidrio de las fotos. En un instante, juraría haber visto la figura de mi padre entre ellas, su rostro rígido y su mirada cargada de desaprobación. La sensación era tan real que sentí un escalofrío recorrer cada parte de mi cuerpo. No escuché palabras, pero su presencia transmitía un reproche profundo, como si me culpase por haber cremado su cuerpo. Cada gesto de sus sombras me hacía sentir vulnerable, expuesta, como si el aire mismo me presionara contra el suelo. Los objetos del altar continuaron cambiando de posición de maneras imposibles. Las velas se apagaban solas, algunas fotografías estaban volteadas hacia la pared y en varias ocasiones el vaso con la bebida favorita de mi padre apareció quebrado en el borde de la mesa. Cada vez que intentaba racionalizar lo que ocurría, mi mente encontraba nuevas pruebas de que aquello no tenía explicación lógica. Juliano comenzó a aceptar, aunque a regañadientes, que algo fuera de lo normal estaba sucediendo. Sus comentarios escépticos se hicieron más medidos, y sus ojos, normalmente serenos, mostraban inquietud. Una tarde, mientras revisaba las flores del altar, un calor repentino me envolvió, como si alguien respirara cerca de mi oído. No había nadie allí, y sin embargo la presión era tangible. La sensación de culpa que llevaba por la cremación se volvió insoportable. Mi corazón latía con fuerza y me sentía atrapada entre el miedo y la tristeza. Intenté recordar momentos felices con mi padre,
pero la presencia hostil de esa noche parecía querer recordarme mi error, intensificando la angustia. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien caminaba suavemente alrededor de la cama. Las sombras proyectadas por las velas parecían alargarse más de lo normal, y la sensación de vigilancia constante me mantenía despierta horas y horas. Juliano también comenzó a dormir con una ligera luz encendida, algo que jamás había hecho antes. El miedo había impregnado nuestra casa de una manera silenciosa, pero firme, y ambos sentíamos que el Día de Muertos había traído algo más que recuerdos. Había despertado la presencia de mi padre, cargada de reproche y descontento. Sabía, con cada fibra de mi ser, que aquello no era un sueño ni un juego de la mente. Algo estaba allí, acechando, evaluando y esperando. La culpa, el miedo y la desesperación se mezclaban hasta volverse casi insoportables, y aunque intentaba alejarme del altar, él seguía allí, invisible pero palpable, recordándome que nada de lo que había hecho podría borrarse. Aquella presencia hostil marcaba un antes y un después en mi percepción de la realidad, y sabía que el clímax de aquello aún no había llegado. Cuando llegó el amanecer del último día del Día de Muertos, la tensión en la casa era casi palpable. Las velas se habían consumido a medias durante la noche, algunas caídas al piso, otras inclinadas de manera imposible. Me acerqué al altar con pasos cautelosos, temiendo lo que podría encontrar, y fue entonces cuando lo vi. El portarretrato con la foto de mi padre tenía el vidrio trincado. No había caído ni había sido tocado por nosotros, y sin embargo, la grieta parecía haberse formado desde el centro, como si algo invisible hubiera presionado con fuerza. Un frío intenso me envolvió, descendiendo desde los hombros hasta los pies. La casa, que hasta entonces había estado en silencio, parecía respirar conmigo, y sentí de nuevo su presencia, más cercana, más real que nunca. No podía verle de manera física, pero su energía estaba allí, cargando el aire, aplastando ligeramente mi pecho, llenando la habitación con una sensación de desaprobación y fuerza que no podía ignorar. Juliano se acercó a mí, y aunque no dijo nada, su rostro reflejaba lo mismo que yo sentía: asombro, miedo y respeto por algo que no podíamos comprender. Los objetos del altar permanecían en posiciones imposibles. Las velas restantes parpadeaban como intentando comunicarse, y la calaverita de azúcar que había colocado días antes estaba ahora en el borde del altar, casi como si se hubiera colocado con intención de advertencia. Intenté tocar el portarretrato, pero un escalofrío me recorrió la espalda y sentí que era mejor no mover nada. La sensación de vigilancia se intensificaba con cada segundo. No había palabras, no había sonidos, pero todo en la habitación indicaba que él estaba allí, cerca, observando y recordándome algo que yo no podía cambiar. Juliano y yo nos quedamos en silencio, sosteniéndonos de manera indirecta, compartiendo el mismo miedo sin necesidad de decirlo. Cada respiración, cada movimiento del aire, parecía amplificar la presencia de mi padre. Era imposible explicarlo con lógica. La energía en la habitación, el frío, el peso intangible sobre nuestros cuerpos, todo señalaba que algo más allá de la muerte se había manifestado. El aroma a podredumbre que había aparecido días antes se disipó lentamente, pero la sensación de que él seguía allí, de alguna manera, permaneció. Al final, no hubo explicación ni resolución. El altar seguía en su lugar, los objetos en posiciones imposibles, el vidrio trincado y nosotros, incapaces de negar lo que habíamos vivido. Sentí miedo, tristeza y una aceptación parcial de que mi padre, aunque ausente físicamente, seguía presente de una manera que no podía controlar ni comprender del todo. La experiencia dejó una marca en mí, un recordatorio de que algunas presencias no se van, y que los rituales, aunque destinados a honrar, pueden despertar memorias y energías que permanecen más allá de nuestra comprensión. Esa mañana, mientras el sol se filtraba por las ventanas, comprendí que la historia no tenía un final claro.
El miedo persistía, mezclado con la reverencia y la culpa. Y aunque la casa volvió a la normalidad aparente, la sensación de que algo invisible nos observaba nunca desapareció del todo. La memoria de mi padre, su enojo y su presencia silenciosa quedaron con nosotros, recordándonos que algunos misterios no están hechos para resolverse, sino para vivirse. Era el 31 de octubre, hace 5 años, y la ciudad estaba toda decorada para el Día de los Muertos. Las calles olían a flores de cempasúchil, calaveritas de azúcar y copal, y las casas tenían altares llenos de velas y fotografías. Yo, Calebe, de 30 años, trabajaba como jardinero temporal en el Panteón de Belén, cuidando las flores y los túmulos, especialmente ahora que la gente empezaba a preparar los altares para la llegada de los visitantes y los familiares de los muertos. Esa tarde, mientras revisaba los corredores de tumbas antiguas, noté algo extraño en un rincón poco transitado: un espantapájaros decorativo con ropa vieja, sombrero de paja y brazos extendidos como queriendo abrazar la nada. Lo curioso era que yo no lo había colocado allí y no había visto a ningún visitante hacerlo. Pensé que algún empleado había querido añadirlo como decoración, pero había algo en su postura rígida que me hacía sentir observado, aunque sabía que era imposible. Al caer la tarde, mientras acomodaba las flores en un pequeño altar, sentí un frío repentino en la nuca, aunque el aire estaba templado. No había nadie cerca, pero mi corazón empezó a latir más rápido. Miré de reojo el espantapájaros y, por un instante, me dio la impresión de que había cambiado ligeramente de posición. Tragué saliva y traté de convencerme de que eran imaginaciones mías, fruto del cansancio y de la tensión de trabajar en un lugar rodeado de tumbas centenarias. Esa noche, antes de volver a casa, un visitante que pasaba por el cementerio me comentó indirectamente que debía tener cuidado en estos días, porque las almas de los muertos se liberan y algunas gustan de jugar con los vivos. No dijo nada más, pero sus palabras me quedaron rondando la cabeza, mezclándose con la sensación extraña que ya tenía hacia el espantapájaros. Después de terminar mi trabajo, no pude quitarme de la cabeza la imagen del espantapájaros. Mientras recogía mis herramientas, noté que algunas de ellas habían desaparecido de su lugar habitual y aparecían inexplicablemente cerca del espantapájaros, como si alguien las hubiera colocado allí mientras yo no miraba. Intenté racionalizarlo. Tal vez las había movido sin darme cuenta, pero la sensación de ser observado no me dejaba tranquilo. Caminando entre los corredores para cerrar el panteón, sentí nuevamente un soplo frío en la nuca, tan súbito que me giré de inmediato. No había nadie, el aire estaba quieto, las lápidas en silencio, pero un escalofrío me recorrió la espalda y me obligó a detenerme. El espantapájaros permanecía inmóvil, pero ahora parecía aún más vigilante, como si respirara junto al cementerio. Entonces comenzaron los rizos, al principio apenas audibles, como niños jugando a lo lejos, pero luego más claros y cercanos, como si me rodearan. Me quedé inmóvil, intentando localizar su origen, pero los sonidos se desplazaban de un lado a otro, imposibles de localizar. Mi corazón latía con fuerza y sentí miedo de una manera que no había experimentado antes. Un miedo silencioso que calaba profundo. Mientras avanzaba por los corredores, la tierra húmeda crujía bajo mis pies y cada sombra parecía moverse a su manera. El espantapájaros, aunque estático, daba la impresión de cambiar sutilmente de posición cada vez que no lo miraba directamente, como si percibiera mis pensamientos y me retara a acercarme. Al regresar a mi casa, el sueño fue esquivo. Cada crujido en la calle, cada ráfaga de viento que movía las cortinas, me hacía recordar los susurros y las risas del cementerio. Sabía que algo había cambiado en el Panteón de Belén. Ya no estaba solo, y algo invisible me acompañaba, observando cada movimiento. La ansiedad se mezclaba con la fascinación. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, ni en lo que podría ocurrir en los días siguientes,
especialmente ahora que se acercaba la víspera del Día de los Muertos. El 1 de noviembre, la víspera del Día de los Muertos, el panteón estaba lleno de flores y altares Sin embargo, en las áreas más antiguas y apartadas, todo permanecía silencioso y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Caminando por esos corredores, sentí de nuevo que no estaba solo. Fue entonces cuando comenzaron los susurros, suaves al principio, como el roce del viento entre las hojas secas, pero pronto más claros, provenientes de todos lados al mismo tiempo. Cada vez que intentaba acercarme para identificar su origen, el sonido desaparecía, reemplazado por un silencio inquietante, roto solo por el crujido de mis pasos sobre la tierra húmeda. No eran solo susurros. De vez en cuando escuchaba risas leves, a veces infantiles, otras más graves como ecos que se mezclaban con el viento. Recordé los cuentos que mi abuela me contaba sobre almas que regresan durante el Día de los Muertos para jugar con los vivos. Pero esta vez no eran historias. Estaba sucediendo conmigo, aquí, en este momento. El aire parecía más denso. Cada respiración me costaba un poco más. Mis manos temblaban y un sudor frío recorría mi espalda, mientras sentía que alguien invisible me observaba desde cerca. El espantapájaros, aunque permanecía inmóvil, parecía vigilar cada movimiento, y cada vez que apartaba la mirada, daba la sensación de que se movía ligeramente, acercándose sin que yo pudiera verlo. Al terminar mis tareas y retirarme de los corredores más antiguos, una sensación de alerta constante me acompañó. Sabía que algo había cambiado en mí. Ya no podía ignorar la presencia que sentía, ni los fenómenos extraños alrededor del espantapájaros. Aquella noche, al regresar a casa, el miedo silencioso volvió a mantenerme despierto. Cada crujido, cada viento que movía las cortinas, me recordaba los susurros y las risas. Y supe que el misterio no había hecho más que empezar. Me desperté muy temprano el 2 de noviembre, antes de que la mayoría de los visitantes llegara al panteón. A pesar del miedo, ya había decidido ir a visitar la tumba de mi abuela, llevarle flores frescas y asegurarme de que su altar estuviera en orden. La ciudad aún estaba en silencio, con solo el rumor lejano de las calles empezando a cobrar vida. Al llegar a la sección más antigua del cementerio, mi corazón dio un vuelco. El espantapájaros había desaparecido. No estaba en el rincón donde lo había visto por última vez, ni en ningún lugar cercano. Un instante de alivio me recorrió, pero al mirar el suelo, algo me hizo detenerme. Marcas de pies en la tierra húmeda indicaban que alguien, o algo, había caminado a través del cementerio solo, dejando un rastro que no podía explicar. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí el aire pesado a mi alrededor. La luz del amanecer proyectaba sombras alargadas entre las lápidas, y todo el silencio parecía esperar algo. Caminé hacia la tumba de mi abuela con cuidado, tratando de no mirar a los lados, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. No había viento, ni animales, ni otras personas, solo yo y esas huellas que conducían hacia ningún lugar visible. Coloqué las flores sobre la tumba y me quedé un momento en silencio, escuchando solo mis propios pasos y respiración. Todo parecía normal, pero la certeza de que el espantapájaros había caminado por el cementerio solo se quedó grabada en mi mente. Era imposible de explicar. Ninguna lógica podía dar sentido a lo que mis ojos veían. Decidí retirarme antes de que llegaran los primeros visitantes. Mientras me alejaba, miré hacia atrás una última vez. El lugar estaba vacío, pero algo dentro de mí sabía que el espantapájaros seguía allí de alguna manera, observando desde algún rincón invisible, manteniendo su misterio intacto. Ese día, entendí que en el Panteón de Belén, durante el Día de los Muertos, no todas las presencias podían ser explicadas, y algunas permanecen para siempre, dejando solo preguntas y un miedo silencioso que no se olvida. Nunca olvidé las palabras de ese visitante, nunca se lo conté a nadie y, quizás lo más importante, jamás volví a trabajar como jardinero en un cementerio durante la época del Día de los Muertos. Aprendí de una manera aterradora
que ciertas cosas que creemos supersticiones son reales y que esta época del año realmente acerca el mundo de los vivos al de los muertos, y es necesario respetar ese ciclo. Me llamo Baltasar. Nunca olvidaré cómo comenzó todo. Era finales de octubre de 2024 y el Centro Cultural de Guadalajara estaba lleno de instrumentos apilados, partituras dispersas y pósters que anunciaban los desfiles del Día de Muertos. Yo tenía 25 años y llevaba años tocando percusión en la banda local. Esa semana estábamos practicando sin descanso para el desfile, pero algo extraño empezó a ocurrir conmigo. Todo comenzó con un murmullo casi imperceptible mientras afinaba mi violón en la sala de ensayo. Escuché un golpeteo suave, rítmico, que no podía atribuir a nadie más. Miré a mis compañeros. Todos estaban concentrados, serios, ajustando sus propios instrumentos, pero yo seguía escuchando esos golpes. Me acerqué al tambor antiguo que teníamos en la sala. Lo conocía bien, pero nunca había reaccionado así. Al tocarlo, sentí que las baquetas vibraban de manera extraña, como si respondieran a algo invisible. En los días siguientes, los sonidos se hicieron más frecuentes. A veces sentía pasos que crujían en el suelo de madera. Otras veces, escuchaba risas suaves que desaparecían al girar la cabeza. Nadie más parecía percibirlos. Intenté comentarlo, pero mis compañeros me miraban confundidos o se reían, diciendo que estaba cansado o que era mi imaginación. Lo peor era cuando intentábamos tocar el tambor juntos. Ellos lo encontraban pesado, incómodo, incapaz de seguir mi ritmo. Solo yo podía tocarlo correctamente, y eso me hacía sentir aislado y extraño. Pasaba horas después de los ensayos, afinando mi violón, tratando de ignorar los golpes que parecían provenir del tambor. Cada vez que me acercaba, sentía un escalofrío en la nuca, una sensación de ser observado, aunque no podía ver nada. El aire de la sala estaba impregnado de cera de velas y madera vieja, y el silencio entre los golpes me hacía sentir que no estaba solo, aunque no podía probarlo. Intentaba explicarme a mí mismo lo que pasaba. Sabía que algo estaba cambiando dentro de mí. No era solo mi imaginación. Había un patrón en los golpes, un ritmo que parecía buscarme, como si el tambor me eligiera. Cada vez que lo tocaba, el sonido resonaba de manera que nadie más podía percibir, y sentía una conexión que me helaba y, al mismo tiempo, me fascinaba. Durante las noches de octubre, mientras las luces del centro se apagaban y el eco de los últimos ensayos se desvanecía, descubrí que el tambor ya no era solo un instrumento. Empezaba a ser un misterio que solo yo podía sentir, un secreto silencioso que se movía en el aire, entre las sombras de la sala y los ecos de viejas partituras. Y aunque intentaba mantener la calma, había una certeza inquietante. No estaba solo en aquel lugar, y algo me estaba llamando a tocar. Desde aquella primera noche en que escuché los golpes del tambor, mis sueños empezaron a cambiar. No eran sueños comunes, eran tan vívidos que a veces despertaba sin distinguir si estaba dormido o despierto. Veía danzarines muertos, vestidos con trajes tradicionales de charreada y flores de cempasúchil, moviéndose con pasos precisos sobre un escenario que solo existía en mi mente. Me pedían que tocara el tambor, insistiendo con un ritmo que sentía en mis propias manos. Cada golpe que daba en el sueño vibraba en mi pecho como si el tambor latiera dentro de mí. Al despertar, sentía que algo más estaba en la habitación. Mi cama parecía comprimida en varios puntos, como si varias presencias invisibles se hubieran sentado allí. Mi respiración se aceleraba y un frío me recorría la espalda. Miraba a mi alrededor y aunque no había nadie, sentía ojos sobre mí observándome en silencio. No podía explicar esa sensación y me costaba mucho volver a dormir. A veces me quedaba horas solo en la oscuridad, afinando mi violón, intentando encontrar un ritmo que calmara lo que sentía, pero siempre volvía el tambor, llamándome. Durante el día, la línea entre mis sueños y la realidad empezaba a desdibujarse. Escuchaba ecos de los rizos y golpes, incluso
mientras caminaba por la sala de ensayo vacía o el pasillo del centro cultural. Intentaba concentrarme en las partituras, en las notas, en los ensayos con la banda, pero cada vez que me acercaba al tambor sentía la misma presencia insistente, como si algo estuviera dentro de él, esperando que respondiera. No podía contárselo a nadie. Mis compañeros y mi familia solo pensaban que estaba cansado o demasiado obsesionado con los preparativos del desfile, pero yo sabía que no era eso. Sentía una conexión que no podía explicar. Cada golpe, cada vibración del tambor, me parecía una llamada de algo que había cruzado los límites entre la vida y la muerte. Me empezaba a preguntar si yo mismo estaba cambiando, si me estaba convirtiendo en alguien que podía percibir lo que otros no podían. Esas noches se hicieron más largas y más silenciosas. A veces escuchaba el tambor tocar suavemente mientras yo afinaba mi violón, y otras veces parecía que la habitación estaba llena de murmullos, pasos y risas apagadas. No podía ver a nadie, pero el aire estaba cargado de presencia. Sentía miedo, pero también una extraña fascinación. Sabía que, de alguna manera, yo estaba siendo elegido para algo que no comprendía del todo, y que la música del tambor era la clave para comunicarlo. Cada mañana despertaba con la sensación de que había pasado por un umbral invisible. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente no descansaba. La voz silenciosa del tambor me perseguía incluso en la luz del día, y yo no podía evitar responder a ella. Ya no era solo un instrumento, se estaba convirtiendo en una extensión de mí, y yo empezaba a comprender que lo que sentía no era imaginario. Conforme los días pasaban, lo que ocurría con el tambor dejó de limitarse a sonidos y sueños. Empecé a notar objetos que desaparecían de su lugar habitual y reaparecían cerca del tambor, como si alguien invisible los moviera. Las baquetas que dejaba sobre la mesa de ensayo a veces aparecían alineadas perfectamente frente al instrumento. Las partituras caían al suelo en patrones extraños, dobladas de manera que no recordaba haberlas dejado. Cada vez que esto sucedía, mi corazón se aceleraba y un frío me recorría la espalda. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, uno de mis compañeros mencionó que sentía que alguien lo observaba en la sala. Lo dijo de manera indirecta, con una mezcla de incomodidad y humor, tratando de restarle importancia. Los demás se rieron y bromearon, diciendo que eran cosas del Día de Muertos o que yo exageraba. Pero yo sabía que no estaba exagerando. Sentía ojos invisibles siguiéndome cada vez que me acercaba al tambor, y la sensación se intensificaba cuando estaba solo. Empecé a prestar atención a detalles que antes no notaba. La luz de las velas dejaba sombras que se movían de manera extraña. Los reflejos en la madera parecían formar figuras humanas fugaces, y a veces escuchaba pasos que comenzaban suaves y luego se alejaban repentinamente, como si alguien caminara alrededor de la sala sin tocar el suelo. Mi respiración se volvía contenida, y mis manos temblaban ligeramente. Pero al tocar el tambor, una calma extraña me invadía, como si respondiera a mis emociones y las tradujera en ritmo. Pasaba las noches revisando cada rincón, cada instrumento, tratando de entender si estaba perdiendo la razón. Intenté ignorarlo, concentrarme en los ensayos y en las partituras, pero no podía. El tambor parecía demandar mi atención. Había algo en él que no solo pedía que tocara, parecía comunicarse conmigo, indicarme que su música tenía un propósito que yo debía cumplir. Mi familia y mis amigos seguían pensando que era exageración o estrés, pero yo sabía que había algo más. Cada vez que me quedaba solo en la sala, sentía la presencia de otros, invisibles, insistentes. Me encontraba hablando conmigo mismo sobre los patrones de los golpes, intentando descifrar los mensajes que creía recibir del tambor, y mientras lo hacía, sentía que mi vida cotidiana y mi mundo musical estaban cambiando de manera irreversible. Algo dentro de mí me decía que no podía escapar de aquello. Ya no era solo un instrumento. El tambor se había convertido en un portal, y yo estaba justo en medio, sin comprender del todo hacia dónde me estaba llevando. Cada noche, cada golpe, cada objeto que se movía,
reforzaba la idea de que yo era el único que podía percibirlo y responder. Y aunque trataba de mantener la calma, el miedo y la fascinación se mezclaban, haciéndome sentir vivo y aterrorizado al mismo tiempo. El día del desfile por el Día de Muertos llegó más rápido de lo que esperaba. La ciudad estaba llena de colores, papel picado, altares improvisados en las calles y aromas de pan de muerto y flores de cempasúchil. Sentía una mezcla de emoción y miedo mientras cargaba mi tambor antiguo hacia la ruta del desfile. Sabía que no era un instrumento común. De alguna manera, había empezado a sentir que yo era un vínculo entre dos mundos, y esa sensación me hacía temblar. Cuando comenzamos a tocar frente a la multitud, algo extraño ocurrió. El tambor empezó a sonar solo. Las baquetas se movían en mis manos sin que yo las golpeara, siguiendo un ritmo preciso que nadie más podía percibir conscientemente. Los espectadores creían que era yo quien tocaba, que dominaba el instrumento con perfección, pero yo sabía la verdad, no estaba tocando, y aún así la música llenaba el aire, resonando en cada esquina del desfile. Mientras tocaba, sentía presencias a mi alrededor, como si las sombras de los danzarines muertos que había visto en mis sueños estuvieran caminando entre la gente. Sus ojos invisibles me miraban, atentos, agradecidos y exigentes a la vez. Mi corazón latía acelerado, y una extraña mezcla de terror y fascinación me invadía. Estaba consciente de que mi vida había cambiado, de que ahora formaba parte de algo más grande, algo que no podía explicar ni mostrar a nadie. La música del tambor parecía responder a cada emoción que sentía. Cuando los aplausos de la multitud me rodeaban, yo podía sentir que ellos no aplaudían solo mi ritmo. Aplaudían algo que no podían ver, algo que trascendía la realidad. Cada golpe era un mensaje silencioso, un puente entre los vivos y los muertos, y aunque intentaba concentrarme en la coordinación del desfile, sabía que el verdadero propósito estaba más allá de mí. Al final del desfile, el tambor dejó de sonar. La multitud continuó su camino, celebrando y aplaudiendo sin sospechar lo que realmente había ocurrido. Yo me quedé solo, sintiendo un peso y una responsabilidad que nunca había experimentado. Sabía que no podía ignorar lo que había sucedido. El tambor no era solo un instrumento, yo no era solo un músico, ahora era un intermediario, una puerta entre mundos que coexistían paralelamente. Al regresar al centro cultural, el tambor permaneció silencioso, como si nada hubiera ocurrido, pero yo sentía su presencia en cada rincón de la sala. La certeza de que nunca estaría verdaderamente solo me acompañaba. El misterio permanecía, y yo entendía que esta historia, que empezaba como simples sonidos en la noche, se había convertido en parte de mi vida para siempre. Nunca sabría si algún día podría liberarme de aquello, o si mi destino estaría siempre atado al ritmo invisible de ese tambor fantasma. Mi nombre es Jorge, tengo 35 años y soy taxista en Guadalajara. Llevo años recorriendo la ciudad, llevando turistas, familias, gente de paso. Conozco cada calle, cada barrio y sobre todo el Panteón de Belén. No como guía turístico oficial, pero sí como alguien que lo ha visto crecer, que ha aprendido a respetarlo y a conocer cada rincón desde niño. Era la noche del 1 de noviembre, y faltaban aproximadamente 5 horas para la medianoche del 2 de noviembre, cuando recogí a un turista alemán en el centro. Se llamaba Otto, y aunque su español era muy limitado, insistía en que quería visitar el Panteón de Belén de noche. Quería sentir el Día de los Muertos de una manera auténtica, según él decía, y estaba dispuesto a pagar bien por ello. Yo le advertí que no era guía y que eso podía ser peligroso, pero él parecía decidido. Yo conocía el lugar, sabía cómo moverme sin perderme, así que acepté, aunque con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Llegamos al panteón y la entrada estaba casi desierta. El aire nocturno traía consigo el aroma de tierra húmeda y flores marchitas. Algunas velas aún ardían en los altares que vecinos habían dejado para sus muertos.
Caminamos por los senderos principales al principio, hablando de manera indirecta sobre las tumbas antiguas y la historia del lugar. Otto miraba todo con fascinación, su cámara colgando del cuello, intentando captar la luz de las velas. Pero pronto empecé a notar cosas extrañas, sombras que se movían donde no debía haber nadie, como si los muertos se desplazaran silenciosamente entre las lápidas. Una vez, sentí que alguien murmuraba mi nombre. Volteé rápido, pero no había nadie, solo el viento y el crujido de hojas secas bajo mis zapatos. Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí ese frío que baja por la espalda, el que te hace dudar de lo que ves y escuchas. Intenté calmarme diciéndome que eran imaginaciones mías, que la oscuridad y la soledad de la noche podían jugar trucos a la mente, pero cada paso me confirmaba que algo estaba distinto. Una vela se apagó de repente frente a nosotros, aunque no había viento. Una pequeña cruz de metal cayó de una tumba cercana, como si alguien invisible la hubiera movido. Otto no parecía notarlo, o al menos no mostraba miedo. Su curiosidad lo mantenía más allá del susto. Aún así, yo no podía quitar de mi cabeza esa sensación. Algo nos estaba observando. Mis pies temblaban ligeramente y cada sombra parecía más larga, más oscura, más real. Caminamos por un pasillo de tumbas antiguas y un sentimiento extraño se apoderó de mí, como si el panteón quisiera mostrarnos algo y no nos dejara ir con facilidad. Esa noche, mientras las sombras se alargaban y los susurros persistían, supe que lo que parecía un paseo turístico estaba empezando a convertirse en algo mucho más profundo y perturbador. Algo me decía que esa noche, el Panteón de Belén no nos dejaría salir igual que entramos. La noche se volvió más pesada conforme avanzábamos por los pasillos del panteón. Las sombras parecían alargarse a cada paso, como si los muertos estuvieran caminando silenciosamente entre las lápidas. Otto seguía adelante, curioso, explorando cada rincón, mientras yo sentía una inquietud que no podía explicar. Mi corazón no dejaba de latir rápido y un frío constante me recorría la espalda, aunque el aire era templado. De repente, me di cuenta de que Otto ya no estaba a mi lado. Giré rápidamente llamando su nombre, aunque sabía que él no podría entenderme bien. No había respuesta. Solo el silencio profundo del cementerio y el crujir de mis propios pasos sobre la piedra. Durante unos segundos sentí un pánico creciente. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Entonces lo vi de nuevo, a unos metros, como si nunca hubiera desaparecido. Su expresión estaba confusa, desconcertada, y parecía no recordar por qué me miraba con sorpresa. A partir de ese momento, los sucesos extraños no dejaron de suceder. Pequeños objetos se movían solos. Un florero cayó de una tumba cercana. Algunas piedras se desplazaban como si alguien invisible caminara entre nosotros y varias velas se apagaban sin motivo. Cada vez que miraba atrás, sentía que el espacio se distorsionaba, que los caminos se mezclaban, y me costaba reconocer lugares que conocía perfectamente. La sensación de que algo nos seguía, nos observaba, se hacía más intensa. Intenté mantener la calma, convenciendo a mi mente de que podía ser mi imaginación. Pero no era solo eso. Cada vez que Otto desaparecía por unos segundos, un miedo profundo se instalaba en mí. Me sentía responsable de él, obligado a cuidarlo, y a la vez completamente impotente frente a lo que estaba ocurriendo. La confusión de Otto, sus miradas perdidas y la forma en que tropezaba con las piedras del camino, me hacía sentir que estábamos atrapados en algo que no podíamos comprender. Recuerdo que, en un momento, me detuve para observar una tumba antigua. Las inscripciones estaban gastadas por el tiempo y un aroma a flores secas llenaba el aire. Otto desapareció otra vez y esta vez por más tiempo. Corrí buscando su figura entre las lápidas, sintiendo un nudo en el estómago que no me dejaba respirar con normalidad. Cuando finalmente apareció, su mirada era vacía, como si hubiera estado en otro lugar, en otro tiempo, y no recordara nada de lo sucedido. Cada paso que dábamos
me hacía sentir que el panteón ya no era solo un lugar de descanso para los muertos. Era un laberinto vivo, cargado de presencias invisibles y silenciosas, que parecían observarnos y jugar con nosotros. Esa noche, la frontera entre lo real y lo inexplicable se volvió tan delgada que apenas podía distinguirla, y una sensación de peligro inminente comenzó a crecer dentro de mí. Sentí el peso de la noche sobre mis hombros mientras trataba de guiar a Otto de regreso por los senderos principales del panteón. Pero cuanto más caminábamos, más me daba cuenta de que estábamos en un lugar que yo nunca había visto. Las lápidas se alineaban de manera diferente, los pasillos se estrechaban y se torcían como si el cementerio mismo nos hubiera atrapado en un laberinto que solo él conocía. La familiaridad que siempre había sentido se había desvanecido por completo. Intenté mantener la calma, diciéndome que debía haber algún camino de salida, que solo necesitaba mantener la vista en las luces de las velas y seguir adelante. Pero el aire se sentía más denso, y un silencio absoluto lo envolvía todo, interrumpido solo por el crujido de mis propios pasos. Cada sombra parecía moverse con vida propia, siguiendo mis movimientos, observando cada respiración. En un momento, me alejé un instante para recoger algo de mi mochila, y al volver la mirada, Otto ya no estaba. Mi corazón se detuvo. Lo llamé de manera indirecta, esperando que me respondiera, que apareciera como antes, pero esta vez no hubo respuesta. Solo el eco de mi voz resonando entre las lápidas y el murmullo del viento. Un miedo profundo me recorrió. No podía encontrarlo. No sabía si se había perdido o si algo más lo había tomado. Caminé desesperadamente por los corredores que se alargaban y se enroscaban de manera imposible. Cada giro me llevaba más lejos de la entrada y cada sombra parecía más sólida, más amenazante. Sentí que estaba solo, completamente solo, y que el panteón había decidido no dejarme salir sin antes hacerme enfrentar algo que no podía comprender. Después de un tiempo que no puedo medir, me convencí de que Otto simplemente había desaparecido. Tal vez se había perdido y había logrado salir por otro lado, pensé. El miedo y la confusión se mezclaban dentro de mí. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero ninguna parecía suficiente. Con un nudo en el estómago, decidí continuar, salir de ese lugar extraño y oscuro, aunque con la sensación de que algo invisible me seguía, observando cada paso que daba. Mientras me acercaba a la salida, cada sombra parecía alargar sus dedos hacia mí, y el frío constante en mi espalda se intensificaba. Sabía que algo había cambiado en el panteón, algo que no podía explicar con palabras. Algo había tomado a Otto, o tal vez lo había encontrado antes de que yo pudiera reaccionar. Y aunque lograra salir, el eco de su desaparición y la sensación de haber estado atrapado en un lugar que no existía en los mapas se quedaron conmigo para siempre. Al día siguiente, el sol brillaba sobre Guadalajara, y aunque el Panteón de Belén parecía normal bajo la luz del día, yo no podía quitarme la sensación de la noche anterior. Aún así, debía trabajar. Recogí a un pasajero que quería visitar la tumba de un familiar y durante el camino decidí contar sobre el turista de la noche anterior para intentar romper el hielo, para tratar de que esa historia se sintiera más ligera. ¿Sabes? Visitar un cementerio de noche en el Día de Muertos solo podía ser cosa de turista. Hablé de su aspecto, de su ropa clara, de su curiosidad por el Día de los Muertos, tratando de compartir la historia sin pensar demasiado en lo que realmente había pasado. El pasajero me escuchaba con atención y, después de unos momentos, me miró con seriedad. Me dijo que recordaba un caso muy similar. Años atrás, un turista con la misma descripción, mismo país de origen y vestimenta, había desaparecido en el Panteón de Belén durante una visita nocturna. Según él, el cuerpo del turista fue encontrado después, pero estaba irreconocible debido a la violencia del crimen. Dijo que nunca olvidó la historia porque fue un caso muy feo y que había sentido pena al ver la foto del hombre en la televisión. Él dijo que incluso recordaba al dueño. El chico se llamaba Otto. Mi corazón se detuvo.
Mis manos comenzaron a temblar y la sangre se me heló en las venas. La voz del pasajero parecía tranquila, pero cada palabra perforaba mi mente con una certeza aterradora. El turista que había acompañado la noche anterior podría haber sido un espíritu, o tal vez algo aún más oscuro había jugado con nosotros. No podía dejar de pensar en las sombras, en los susurros y en cómo Otto desapareció sin dejar rastro. Durante el resto del recorrido, no hablé más. Mi mente daba vueltas, tratando de comprender lo que había vivido, y cada tumba parecía mirarme con ojos invisibles. Sabía que algo había cambiado en mí. El Panteón de Belén, con sus pasillos, sombras y secretos, no era solo un lugar de descanso para los muertos. Era un espacio donde lo inexplicable podía manifestarse y donde incluso alguien que conocía cada piedra y cada sendero podía perderse para siempre. Al terminar mi jornada, me quedé solo por un momento frente a la entrada del cementerio. Respiré hondo y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La noche anterior y la historia que acababa de escuchar me recordaban que algunas puertas no deberían abrirse, que algunos pasos no deberían darse. Y aunque la vida siguiera, yo sabía que el recuerdo de Otto y del pasillo del panteón me acompañaría para siempre. Era octubre de 2022 y el mercado de San Juan de Dios estaba lleno de colores y aromas típicos del Día de Muertos. Yo, Luciano, tengo 33 años y vendo flores en el mercado de San Juan de Dios, Guadalajara, desde hace más de una década. Vivo con mi madre, una mujer mayor y tranquila, que siempre se ha preocupado por mantener la casa ordenada y los pequeños altares de los difuntos del barrio durante el Día de Muertos. Ella respeta las tradiciones, pero nunca se involucró en mi trabajo con las flores. Yo, en cambio, paso la mayor parte del tiempo entre ramos, macetas y el vaivén del mercado, sin pensar demasiado en lo que pueda suceder más allá de los pasillos de San Juan de Dios. En octubre de 2022, todo empezó con un pedido de flores que me pareció extraño desde el principio. Eran flores frescas de un proveedor habitual, pero al abrir la caja sentí un olor nauseabundo, como a algo podrido. Pensé que era un error de transporte o que algún tallo se había dañado, nada más. Intenté arreglarlo, corté los pétalos dañados y coloqué las flores en agua, pero incluso las que parecían sanas comenzaron a marchitarse más rápido de lo normal. Me inquietó, pero traté de no preocuparme. Después de todo, siempre hay flores que se dañan por accidente. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no era solo eso. Algunos ramos desaparecían de mi estante sin explicación. Al principio pensé que algún niño travieso o un cliente distraído los había tomado, pero nunca encontré a nadie. La sensación de ser observado comenzó a crecer. Entre las barracas del mercado, donde normalmente se escuchan gritos, risas y el ruido de la vida cotidiana, notaba sombras que se movían rápido, desapareciendo cuando intentaba enfocarlas. Siempre pensé que era mi imaginación o la fatiga, pero la sensación era demasiado intensa para ignorarla. El miedo empezó a mezclarse con la rutina. Cada mañana al abrir mi puesto, revisaba los ramos con cuidado, oliendo las flores, asegurándome de que ninguna tuviera el extraño aroma. A veces sentía un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien respirara detrás de mí, y al voltear, no había nadie. Las otras vendedoras me miraban con curiosidad, pero nadie mencionaba lo que parecía evidente. Algo extraño ocurría en mi puesto. Lo más inquietante era cómo el olor se intensificaba en ciertas horas, como si las flores reaccionaran a la presencia de alguien invisible. Incluso algunos pétalos comenzaban a marchitarse en cuestión de minutos, mientras otros permanecían frescos. Empecé a sentir que no era solo una cuestión de flores, había algo más, algo que no podía explicar. Una mezcla de ansiedad, confusión y una especie de temor sordo me acompañaba cada día. Ya no podía concentrarme como antes, y cada vez que alguien se acercaba a mi puesto, sentía que algo invisible lo seguía, como si quisiera que también notaran el extraño olor. Por las noches, después de cerrar el puesto,
Caminaba por los pasillos del mercado vacío, intentando organizar las flores que quedaban y limpiar las macetas. Las sombras de los pasillos me parecían más densas, más amenazantes. A veces juraría que veía un parpadeo de movimiento entre las barracas y otras escuchaba un susurro que se desvanecía antes de que pudiera distinguir palabras. Nunca había tenido miedo así en mi vida. Era como si algo estuviera empezando a reclamar un espacio que no le pertenecía, y yo no sabía cómo enfrentar aquello. No podía dormir pensando en lo que estaba pasando. Cada ramo de flores parecía cargado de una energía extraña, y la sensación de ser observado se volvió insoportable. La vida seguía alrededor del mercado, con su ruido, su calor y su caos, pero para mí todo parecía detenido, como si algo invisible hubiera alterado mi realidad. Después de aquellos primeros incidentes, con los ramos que se marchitaban y desaparecían, empecé a notar que los problemas no eran solo míos. Algunos clientes regresaban con gestos de incomodidad para contarme que se habían sentido mal después de comprar mis flores. Una señora mayor mencionó, sin dar detalles, que había tenido sueños extraños, pesadillas llenas de figuras sombrías y flores marchitas que parecían perseguirla por la casa. Otros comentaban que sentían un olor fuerte y desagradable, incluso al llegar a su hogar, aunque habían comprado los ramos el mismo día que yo los vendí. Al principio traté de restarle importancia, pensando que tal vez eran coincidencias o exageraciones, pero los comentarios se hicieron cada vez más frecuentes. Un joven, que siempre venía a comprar flores para el altar de su familia, me confesó que durante la noche había escuchado pasos en su casa, aunque vivía solo. Otra clienta, nerviosa, relató que sus mascotas se mantenían alejadas de las flores que había llevado de mi puesto, algo que nunca antes había ocurrido. La sensación de culpa comenzó a pesarme. Me preguntaba si de alguna manera yo estaba transmitiendo algo con los ramos, o si había hecho algo mal al manipularlos. Incluso pensé en dejar de vender flores por unos días, pero no podía. El mercado era mi sustento, y cada año esperaba que el Día de Muertos trajera clientes y algo de tranquilidad financiera. Sin embargo, la inquietud se hacía más fuerte con cada queja. Mientras tanto, entre los pasillos del mercado, las sombras que antes solo aparecían ocasionalmente comenzaron a sentirse más densas. Los vendedores cercanos me miraban con una mezcla de curiosidad y recelo, aunque ninguno decía abiertamente lo que yo temía, que algo extraño estaba sucediendo alrededor de mis flores. Era como si el aire mismo se volviera más pesado cerca de mi puesto, y el olor desagradable se aferrara a los ramos aunque intentara lavarlos o cambiarlos de lugar. Por las noches, después de cerrar, no podía dejar de pensar en las historias de los clientes. Me sentía atrapado entre la realidad y algo que no podía explicar. A veces, al recostarme en mi cama, parecía escuchar sus voces mezcladas con susurros invisibles, palabras apenas audibles que se desvanecían antes de que pudiera entenderlas. Comenzó a aparecer un miedo silencioso, distinto del susto momentáneo que uno siente al tropezar con algo. Era una sensación de que algo más grande, más antiguo, estaba observando y esperando. Cada día en el mercado se convirtió en un acto de vigilancia. Revisaba las flores varias veces, olía cada ramo y me aseguraba de que nada estuviera dañado. Aún así, la sensación de que algo invisible rondaba cerca de mis clientes y de mis flores crecía. Comprendí, de manera silenciosa y aterradora, que aquello no era solo un problema de negocios. Había algo que no debía ser ignorado, algo que reclamaba atención y respeto. Después de varios días lidiando con flores que se marchitaban y las historias inquietantes de los clientes, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El mercado, que antes era un lugar familiar y bullicioso, empezó a sentirse distinto, casi como si respirara a su propio ritmo, independiente de mi presencia. Cerraba mi puesto tarde, cuando los últimos visitantes ya se habían ido, y el silencio que quedaba entre los pasillos se sentía pesado, denso, casi tangible. Una noche, mientras acomodaba los ramos restantes, escuché un susurro apenas perceptible detrás de mí. Me giré de golpe,
pero no había nadie. El sonido desapareció tan rápido como apareció, dejándome con un frío en la espalda y el corazón acelerado. Caminé por el pasillo, pensando que era mi imaginación, pero a cada paso sentía el eco de pasos que no eran los míos, pasos que parecían acercarse y alejarse al mismo tiempo. El mercado vacío, que normalmente inspiraba tranquilidad al final de la jornada, se había convertido en un laberinto de sombras y ecos. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Las luces de algunas barracas parpadeaban sin razón aparente, y algunas flores que había colocado cuidadosamente en macetas parecían moverse ligeramente, como empujadas por una brisa inexistente. Sentía una presión constante, una especie de mirada invisible que me seguía. Cada vez que intentaba concentrarme en organizar los ramos, los susurros regresaban, más cerca, como si alguien caminara a mi lado. Pero cada vez que volteaba, el pasillo estaba vacío. Esa noche caminé por los corredores más oscuros, tratando de recoger todo y cerrar. Mis manos temblaban y la respiración se me aceleraba con cada sonido. Juraría que, en algún momento, vi una sombra entre las barracas que desapareció cuando la miré directamente. La sensación de persecución no era momentánea, era constante, como si algo se hubiera fijado en mí, como si mis flores fueran un imán para algo que no podía comprender. Mi mente intentaba racionalizarlo: cansancio, estrés, imaginación, cualquier excusa que pudiera calmar el miedo. Pero la evidencia de los clientes y las flores imposibles de mantener frescas me decía otra cosa. No era coincidencia. Algo invisible, algo que no pertenecía a este mundo, estaba cerca, relacionado con los ramos que vendía. La ansiedad me acompañaba incluso fuera del mercado. Al cerrar la puerta de mi casa, sentía que los ojos de alguien me seguían, aunque mi madre nunca notaba nada. Con cada noche que pasaba solo en el mercado, los susurros y los pasos se volvían más claros, más insistentes. Había una presencia que parecía moverse entre las sombras, acechando mis movimientos, esperando algún descuido. Yo me sentía atrapado, incapaz de escapar de algo que no podía ver ni tocar, pero que sin duda estaba ahí, ligado de alguna manera a las flores que vendía, a la tradición que traían consigo y a las almas que probablemente nadie recordaba. Aquella sensación de ser observado y de que algo respiraba junto a mí se volvió tan intensa que empecé a temer incluso entrar solo en el mercado. Cada flor marchita, cada ramo que desaparecía, cada cliente que regresaba con malestar, todo se unía en un mismo patrón que no podía ignorar. El miedo ya no era solo físico. Se había instalado en mi mente, en cada pensamiento, en cada decisión, recordándome que no estaba solo, aunque no pudiera ver a quienes me acompañaban en la oscuridad. Era el último día antes del 2 de noviembre y el mercado estaba más lleno que nunca. Los corredores olían a copal, a incienso y a miles de flores frescas, pero entre todo ese aroma había un olor extraño que persistía en mis ramos, un olor que recordaba a flores podridas y que no podía quitar de ninguna manera. Mientras acomodaba los ramos para los últimos clientes, vi a lo lejos a Dona Carmela, una mujer que conozco desde hace años, conocida en el barrio por sus prácticas de curandería y su intuición sobre lo invisible. Ella siempre compra flores conmigo, y aunque la respeto y a veces la temo un poco por su reputación, jamás había sentido que sus palabras tuvieran tanto peso como esa tarde. Cuando se acercó, me transmitió, sin necesidad de usar palabras literales, que no estaba solo, que había varias almas cercanas, todas apegadas a las flores que vendía, y que esas almas estaban sufriendo porque nadie se acordaba de ellas en el Día de Muertos. Me hizo entender que, si quería evitar problemas, debía encender velas y dejar flores para esas almas en mi altar, pidiéndoles que encontraran paz. Su presencia y su mirada me hicieron sentir que aquello no era una advertencia cualquiera. Había algo real y urgente detrás de su consejo. Al principio dudé. Pensé en ignorarlo, en seguir mi rutina y dejar que todo siguiera igual, convencido de que era exageración o superstición. Pero en ese instante,
Un vaso cayó de su estante y se rompió en 1000 pedazos frente a mis ojos, sin que nadie lo tocara. El sonido seco del cristal me estremeció y sentí que aquello era una señal innegable. No podía dejar pasar lo que dona Carmela me había aconsejado. Decidí seguir su instrucción. Esa misma tarde llevé flores y encendí velas en mi altar, colocando cada ramo con intención y respeto, pidiendo en silencio que las almas que me había mencionado encontraran paz. No había nadie más alrededor, pero sentí un cambio sutil en el ambiente, como si la presión que me había acompañado durante días comenzara a aliviarse. Al día siguiente, 2 de noviembre, regresé al mercado y noté que todo había cambiado. El olor podre que tanto había marcado mis flores había desaparecido, y los ramos permanecían frescos y hermosos, como si hubieran recuperado la vida. Los clientes compraban con normalidad, y ninguno reportaba malestar ni sueños perturbadores. Una sensación de calma silenciosa me acompañaba mientras trabajaba, y comprendí que algo había cambiado gracias al respeto que había mostrado hacia las almas. Nunca supe exactamente quiénes eran esas almas, ni por qué se habían aferrado a mis flores, pero entendí que ignorarlas podía traer consecuencias. Desde entonces, cada día de muertos preparo un pequeño altar adicional para las flores y para las almas que representan, y el miedo que sentía se ha transformado en respeto y atención hacia lo invisible que nos rodea. Dona Carmela siguió comprando sus flores como siempre, pero ahora sé que sus consejos no son solo tradición, son advertencias que no se deben tomar a la ligera. Soy Esther. La noche del desfile de Catrinas en el Museo Cabañas, ese año tenía un aire especial que no se parecía a ningún otro año. Las calles de Guadalajara estaban iluminadas por faroles amarillos y el papel picado colgaba en cada esquina, moviéndose suavemente con la brisa. Yo, vestida con mi maquillaje blanco y detalles florales, me sentía parte de una tradición que siempre había admirado desde lejos, pero nunca había vivido tan de cerca. Eso pasó hace 8 años, pero nunca lo he olvidado. El desfile estaba lleno de gente, familias caminando juntas, niños con linternas pequeñas y grupos de amigos tomando fotos y sonriendo. La música de marimba se escuchaba entre los murmullos de la multitud, mezclándose con el aroma intenso de cempasúchil y el humo de copal que los vendedores ofrecían en pequeños hornillos. Todo parecía una celebración vibrante, llena de vida y memoria. Mientras avanzaba entre los asistentes, noté a una Catrina mayor que parecía observarme de manera particular. Su maquillaje estaba ligeramente corrido y su vestido negro con encaje y flores marchitas le daba un aire antiguo, casi fantasmal. Al principio pensé que era coincidencia. Había tantas personas disfrazadas que era fácil imaginarse caras conocidas. Pero algo en su postura, en cómo mantenía la mirada fija en mí, me hizo sentir un escalofrío que recorrió mi espalda y un frío repentino en la nuca. Intenté concentrarme en disfrutar del desfile y en los pequeños detalles cotidianos. Niños riendo, parejas posando para fotos, vendedores ofreciendo calaveritas de azúcar y pan de muerto. Aún así, la sensación de ser observada no desaparecía. Cada vez que giraba la cabeza, tenía la impresión de que aquella Catrina estaba detrás de mí, inmóvil, siguiendo cada uno de mis pasos. Al acercarme a un callejón lateral para tomar algunas fotos más cerca del museo, los susurros empezaron a escucharse con mayor claridad. Aunque no podía entender palabras, era como si el viento hablara en un idioma que solo podía percibir, no comprender. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y un nerviosismo sutil se mezclaba con la emoción de estar participando en algo tan colorido y lleno de tradición. Sabía que debía ignorar esa sensación, pero algo dentro de mí me advertía que aquella noche no sería común y que esa Catrina mayor no estaba allí por casualidad. Decidí entonces no mirar más hacia atrás y seguir caminando entre la multitud. Cada paso que daba, el desfile parecía abrirse ante mí con luces, colores y aromas,
pero la sensación de que alguien me seguía permanecía silenciosa y constante. Era un escalofrío que se instalaba entre la emoción y el miedo, un recordatorio de que algo desconocido comenzaba a hacerse presente en las calles de Guadalajara. Después del desfile, cuando las luces de las calles comenzaron a apagarse y la multitud se dispersó lentamente, sentí que algo no terminaba conmigo en aquel lugar. Caminaba hacia mi apartamento, todavía con el maquillaje en el rostro y el vestido que olía a flores de cempasúchil y humo de copal. Pensé que quizás era solo cansancio, pero algo me decía que no estaba sola. Al revisar las fotos que había tomado con mi celular durante el desfile, me sorprendí. En cada imagen donde yo aparecía, detrás de mí, a pocos metros o a veces en la esquina de la foto, estaba esa Catrina mayor. No había nadie visible en la realidad en esos lugares, pero en las fotografías su figura se repetía como un reflejo imposible. Intenté borrarlas y volver a mirar, convencida de que mi mente estaba jugando conmigo, pero las fotos seguían allí, idénticas, señalando su presencia constante. El miedo comenzó a mezclarse con la incredulidad. Sentí que debía llegar a casa rápidamente, pero al caminar por calles más solitarias, la sensación de ser seguida se intensificó. En un momento, sentí un golpe ligero en la espalda, como si alguien me hubiera dado un toque para llamar mi atención. Me giré de inmediato, pero no había nadie cerca lo suficiente como para tocarme. El aire estaba frío y un silencio pesado parecía haberse instalado en la calle. Vi un ligero bulto pasar por el rabillo del ojo, pero cuando me volteé a mirar, nuevamente no había nadie. A pesar de eso, sentí que muchos ojos me observaban desde todos lados, como si estuviera completamente desnuda. Mi corazón se aceleraba y mis manos temblaban al sostener el celular. Las luces de los faroles iluminaban parcialmente los bordes de los edificios, creando sombras que parecían moverse por sí solas. Intenté concentrarme en pensamientos racionales. Tal vez alguien jugaba con un disfraz, o había un espejo que distorsionaba la luz. Pero cada paso que daba, la sensación de ser observada se hacía más intensa, más tangible. Al llegar a una pequeña plaza cercana a mi edificio, me detuve un momento para tomar aire y revisar las fotos nuevamente. Ahí estaba otra vez, su rostro arrugado, maquillaje blanco con detalles florales desiguales, la mirada fija en mí. Intenté hablarme a mí misma, diciéndome que solo era una ilusión, pero la ansiedad me invadió. Sentía que algo invisible caminaba junto a mí, siguiendo cada uno de mis movimientos, esperando el momento para acercarse más. Decidí apurar el paso hacia mi apartamento, cruzando calles que conocía perfectamente, pero que ahora parecían desconocidas y silenciosas. Los sonidos habituales de la ciudad se habían apagado, y cada sombra parecía esconder algo que no podía identificar. Mientras subía las escaleras de mi edificio, la sensación de estar siendo vigilada persistía, constante, y una parte de mí temía mirar hacia atrás, pero otra parte sentía la necesidad de confirmar que aquella Catrina mayor realmente había estado allí, en algún lugar de la ciudad. Al abrir la puerta de mi departamento, me sentí momentáneamente aliviada. Nadie estaba allí, nada había cambiado. Al menos eso parecía. Pero la inquietud no desapareció. Colocando las fotos en la mesa, noté de nuevo su figura, siempre detrás de mí, siempre presente, como un recordatorio de que esa noche no terminaría tan pronto y que algo invisible, inexplicable, me había seguido desde las calles iluminadas de Guadalajara hasta la puerta de mi casa. A la mañana siguiente, desperté con un ligero dolor de nuca y la sensación de que algo me observaba desde algún rincón de mi apartamento. El maquillaje de Catrina ya estaba borrado y la ropa del desfile colgada en la silla parecía normal, pero algo había cambiado. Caminé hacia la ventana y noté que mis plantas estaban marchitas, como si alguien hubiera dejado pasar la noche sobre ellas, apagando su vida lentamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió mi espalda. Revisé cada rincón del departamento. Algunos objetos no estaban en su lugar. Libros abiertos,
bolígrafos sobre la mesa que antes no estaban allí, y una vela que había dejado encendida la noche anterior estaba apagada y caída sobre el portavelas. También noté que mi Catrina decorativa, que había elegido con cariño ese año, había desaparecido. No estaba en ningún lugar del departamento. Todo parecía sutil, pero suficiente para que mi mente racional dudara de lo que estaba viendo. Intenté convencerme de que era sueño o cansancio, pero la sensación de vigilancia no desaparecía. Me senté en el sofá, intentando ordenar mis pensamientos. Cada sombra, cada movimiento imperceptible en el apartamento me hacía saltar. El aroma del cempasúchil y del copal aún permanecía, más intenso que la noche anterior, y por momentos sentía que el olor me rodeaba, como si la Catrina mayor estuviera justo detrás de mí, invisible pero presente. Mis emociones se mezclaban entre miedo, incredulidad y una extraña fascinación. Algo inexplicable había dejado su marca en mi espacio, y no podía ignorarlo. Miré nuevamente las fotos del desfile, buscando alguna señal de lógica. Allí estaba ella, siempre detrás de mí en cada imagen, como un recordatorio persistente de que no era solo un juego de luces o sombras. Aunque la figura de la Catrina ya no estaba en casa, la sensación de su presencia permanecía silenciosa pero constante. Era un peso invisible que no me dejaba olvidar la noche anterior. Intenté retomar mi rutina, pero cada pequeño detalle me recordaba la vigilancia. La planta marchita en la repisa, los libros movidos sobre la mesa, el leve olor de copal que no desaparecía. Era como si el desfile hubiera seguido conmigo, trasladando algo que no podía explicar, y me dejaba la certeza de que la Catrina mayor había decidido permanecer cerca, aunque no pudiera verla. El miedo estaba allí, sí, pero también un respeto profundo. Algo invisible, intangible, había marcado esa noche de manera definitiva. Aún después de días, cuando caminaba por las calles de Guadalajara, el recuerdo de su mirada y la sensación de ser observada permanecían. No podía afirmar que era real y que no, pero una parte de mí sabía que la noche de las Catrinas había dejado un rastro imborrable, un misterio que aún no estaba resuelto y que quizá nunca lo estaría.